Muy bien, mis queridos televidentes, este es el segmento de la consulta médica con Peter Jaramillo y aquí nosotros queremos guiarte en tu salud, así es que los teléfonos que salgan en la pantalla y te digan que participes es para que nos llames y te comuniques con nosotros para guiarte en tu salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque hay cambios de clima que afectan nuestras vías respiratorias y la gripe estacional, sobre todo porque en esta época es cuando más ataca, nosotros queremos protegerles. Y para hablar de la gripe estacional y los métodos de protección y de prevención de gripe, está aquí justamente la doctora Cristina Aguirre, médico internista, con quien vamos a hablar sobre este tema. Bienvenida, Cristina, qué gusto tenerte aquí. Hola, Peter, buenos días, gracias por tu invitación. Bueno, pues en primer lugar quisiéramos que nos describas cuál es la diferencia de una gripe o un resfriado común a la gripe estacional. Bueno, la gripe estacional es la que se produce por picos durante el año. Usualmente en nuestro país, sobre todo en la sierra, tiene unos brotes, dos en el año, entre el mes de enero a abril y en estas épocas entre noviembre a diciembre también, sobre todo por los cambios climáticos que tenemos. Ahora, entendemos que es el cambio climático, pero ¿qué es lo que sucede en nuestras vías respiratorias? ¿Atacan más virus o bacterias en una gripe estacional? Bueno, la gripe estacional es netamente un virus, no es una enfermedad viral de transmisión, sobre todo en el clima frío. En las provincias en donde el clima es un poco más tropical, usualmente no hay picos como en la sierra, pero se presentan durante todo el año sin ninguna fecha especial en la que se puede producir. Entonces, este virus se transmite a nivel de la vía respiratoria por gotitas de saliva, cuando se tose, se estornuda, también por la transmisión del contacto con las manos y se mantiene en el ambiente, incluso en las cosas, hasta 24 a 48 horas. Es decir, en lugares en donde están reunidas 2 o 3 personas, por ejemplo, en un ascensor, de pronto alguien estornuda en el ascensor y eso puede hacer que pululen los gérmenes y de alguna manera se contagien el ambiente. Correcto. La transmisión es más en lugares cerrados, sobre todo escuelas, ancianatos, donde hay mucha cantidad de afluencia de personas. Es por eso que se recomienda que cuando una persona tenga los síntomas gripales es preferible evitar el contacto donde hay lugares cerrados sobre todo. Ahora, en esta temporada sería prudente algún tipo de prevención, como por ejemplo el uso de guantes o de pronto no dar la mano, porque a medidas algo así era con un pánico que ponían en la escena, ¿no? En el Ministerio de Salud nos decían no le dé la mano, no le salude, porque la gripe, ¿cómo recomendarías tú? Bueno, en realidad la gripe sí fue un problema, ¿no? Sigue siendo un problema de salud pública. Recuerden la pandemia que tuvimos en el 2009 y es una de las cepas que ahora es más prevalente. Sin embargo, la prevención es lo más importante. Entonces, medidas generales, lavarse las manos constantemente. Como te digo, en las manos el virus puede permanecer de 5 hasta 10 minutos. Igual la correcta de taparse con un pañuelo, la forma de desechar los pañuelos de papel en una funda porque el virus se queda en el ambiente y también la forma de taparse cuando uno estornuda o tose mejor con el pliegue del codo porque usualmente uno va a ir a la mano y no se lavó la mano o no se colocó alcohol gel, que es una forma también y no de prevenir. alcanza hasta que estornudó y tiene que inmediatamente dar la mano, pues puede contagiar. Correcto. ¿Verdad que es así? Sí. Ok. Ahora, ¿qué mecanismo de protección o de prevención tenemos en medicina interna? Bueno, siempre digo, no, lo importante es prevenir. Cuando ya uno está enfermo ya es un poco más complicado. Así es. Existe la vacuna, que es la vacuna trivalente que está en nuestro país, que se puede colocar en cualquier persona. Se recomienda en niños mayores de 6 meses hasta 59 meses, es decir, menores de 5 años, mujeres embarazadas en cualquier etapa de la gestación, los adultos también y sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, renales, problemas tiroideos, problemas de hipertensión arterial o pacientes que utilizan corticoides de forma crónica, que están en quimioterapia, que son los grupos más vulnerables, o pacientes mayores de 65 años, que son los adultos mayores. La vacuna es realmente sencilla de colocar, tiene una protección hasta por 12 meses, que es lo recomendable, es decir, un año, ¿sí? Y actúa contra las cepas más prevalentes de la gripe estacional. Ya, dentro de las cepas más prevalentes, ¿cuáles las que tú utilizas esas vacunas, verdad? Sí. ¿Cuál de las cepas son las más prevalentes, las que más incidencia hay? Bueno, la vacuna está, justamente cada año se actualiza las cepas de las vacunas, ¿no? Entonces ahora tenemos la influenza H1N1, que fue la que produjo el brote, la pandemia. Tenemos la H3N2 también y la gripe tipo B, que es otro virus que son de las más prevalentes en estas épocas.
Perfecto, mis queridos televidentes, ustedes también tienen las líneas abiertas para que se comuniquen con nosotros y estamos hablando sobre la gripe estacional. La doctora Cristina Aguirre pues nos está conversando sobre cómo nosotros podemos prevenir y estamos recalcando en el énfasis de la vacunación. La vacunación con cepas atenuadas o cepas de pronto que estén un poco más vivas. ¿Cuál le estás manejando tú? La vacuna es con virus atenuados, ¿sí? No tiene efectos secundarios, realmente la protección es muy buena, hasta el 90% en pacientes que no tienen comorbilidades, y las personas adultas mayores probablemente la protección disminuye un poco, pero lo que ayuda en ellos es que si adquieren el virus, la enfermedad es un poco menos agresiva, incluso no letal, porque ustedes saben que estas pueden llegar a la muerte y producir realmente complicaciones. Claro, es decir, dentro de las complicaciones, cuando el sistema inmunológico es muy bajo, ahí puede causar muerte. O sea, es evidente, ya se ha visto casos de esto, ¿no? Ahora, la vía de administración de la vacuna, ¿cuál es? ¿Cómo le colocas? La vacuna se coloca en el brazo, es subcutánea. 2 minutos, no nada duele, más. nada más. Hay un pinchacito y nada más. Un picadito de abeja. ¿Es una pápula sí. o es ya pápula? No crea ningún efecto a nivel local, nada. Ya. Únicamente se les recomienda, si es que hay dolor, colocar hielo y un analgésico en el caso de necesario extremo. Pero realmente la vacuna es muy efectiva y no tiene mayor efecto secundario. Perfecto. Hay a veces casos, como por ejemplo acá, tras cámaras estuvimos conversando con una compañera que nos dijo que se había puesto la vacuna y que le había dado la gripe. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, la vacuna puede producir esto, ¿no? Recuerden que tenemos vacunas con virus vivos y atenuados. Y puede producir un pequeño síndrome gripal, pero obviamente con síntomas más pequeños o algo como coriza, así un poco de moquera, un poco resfriado, que puede ser dentro de los efectos secundarios. Sí podría suceder. Ahora, de todas maneras, la reacción del proceso gripal no va a ser igual. No, o sea, si no se hubiera vacunado, probablemente sí le daba esa gripe, como vulgarmente dicen, con el trancazo, que dolor muscular, cefalea y malestar general, congestión nasal y todas esas características propias de una gripe, pero probablemente con la vacuna le habrá dado una gripe, pero no con todos esos signos y síntomas, ¿verdad? Sí, los síntomas se atenúan, como digo, son menos fuertes, incluso la gravedad de la enfermedad no evoluciona, pero también habría que ver porque hay que examinar al paciente, ¿no? La vacuna a veces puede ser que nosotros estemos en el periodo de incubación del virus, entonces al colocar la vacuna, como siguen siendo virus, puede provocar un síndrome gripal, pero más leve también. Bueno, ¿cuáles son los signos más agravantes de una gripe estacional? La gripe estacional se caracteriza por dolor muscular, dolor articular, fiebre. El paciente lo manifiesta con un malestar general que no le permite hacer ninguna actividad. Tos, que es el síntoma que más molesta, que puede incluso es el que más se queda en el tiempo, hasta 2 o más semanas. Alza térmica, fiebre, ¿sí? Dolor retrocular y la congestión nasal. Pero estos síntomas pueden variar entre 5 hasta 7 días, incluso pueden desaparecer solos sin ninguna necesidad de alguna cosa adicional, pero las personas con susceptibilidad, esto puede llegar a procesos neumónicos realmente graves, insuficiencia respiratoria que pueden llevar fácilmente a la muerte. Es decir, si una persona está con un sistema inmunológico normal, en 7 días pasa la incubación y se van todos los signos y síntomas, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué pasa si baja las defensas? Ahí es cuando puede producir estos efectos colaterales más fuertes, esta complicación más severa. Es así la situación, ¿verdad? Sí, si los síntomas persisten, es decir, la fiebre no ha disminuido, sino que ha aumentado el malestar, el paciente realmente tiene una incapacidad, porque recuerden que la gripe es justamente eso, ¿no? No nos permite ir a trabajar y por eso disminuye la escolaridad, el rendimiento laboral. El rendimiento laboral, Escolar. entonces eso es algo que influye mucho en eso, ¿no? que afecta. Okay. Entonces, si vemos que esto no ha mejorado, que la tos, usualmente la tos de la gripe es seca, pero si es una tos que ya produce flema, que no le permite respirar, que afecta el dolor a nivel del tórax, podemos tener estos síntomas de Perfecto, alarma. tenemos una llamada en vivo. Mi querida Cristina, te están llamando. A ver, buenos días. Hola. Aló, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto escucharte. ¿Cuál es tu pregunta? Le quería preguntar a la doctora, ¿qué podría hacer? Tengo una niña que de 2 años que pasa solo con gripe casi todos los meses. Unos 15 días se cura una semana y otra vez enferma. Y ahora está con flema y tos. Ok, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. 2 años de edad.
Bueno, hola, buenos días, gracias por tu pregunta. Pero los niños, ellos siempre tienen una connotación un poco más especial, ¿no? Sobre todo acá en el clima de Quito, que es muy variable, que tenemos estos cambios bruscos estacionales, Ajá. ¿no? De pronto está frío, luego hace sol, luego hay otro cambio. Entonces los niños son muy susceptibles. En el caso de la nena habría que realmente revisar, ver otras posibilidades también de que de pronto la parte estacional junto con los virus pueden exacerbar ciertos problemas alérgicos más en la edad de 2 años. Entonces, Es decir, no necesariamente puede ser una gripe, sino más una alergia. correcto, más bien una respuesta alérgica. Pero 2 años ya podríamos decir que se puede aplicar las vacunas para la Sí, gripe, a partir de los 6 meses, los niños y menores de 5 años deben colocarse la vacuna para la gripe. pero no es prudente colocarle si está en un proceso alérgico o en un proceso gripal. No, en los procesos alérgicos no está contraindicada, solo habría que ver si está con un proceso viral agudo, en el cual, por ejemplo, si tiene alza térmica, fiebre, está contraindicado. Pero si es un proceso resfriado o más bien un proceso tipo alérgico, no está contraindicado, más bien le confiere protección porque son mucho más susceptibles a que puedan tener cuadros respiratorios más complicados. Perfecto. Ustedes, mis queridos televidentes, pueden encontrar estas vacunas en los teléfonos de la pantalla de la doctora. Está ahí los teléfonos. Tenemos más llamadas en vivo. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Buenos días, estoy con Pamela. Hola, Pame. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Me pasa que tengo una niña de 2 años, igualmente está como la niña anterior, está con flema, con tos, con fiebre. Tiene respiración agitada, ya la llevé a hacer ver, pero la respuesta que me dieron fue, tiene que acostumbrarse al clima. Ya, ok. Bueno, pues, gracias por tu pregunta. ¿Qué te parece esa respuesta? Bueno, mi querida Pamela. Tiene que acostumbrarse al clima. Wow. Bueno, no es quizás la respuesta adecuada. Es una niña, como les digo, son más susceptibles, incluso los síntomas en ellos son un poco más agresivos. Entonces, en el cuadro que ella tiene, habría que revisar para ver si únicamente necesita un manejo sintomático de la tos, del malestar, de la fiebre, o de pronto ya se complicó de acuerdo a la evolución y necesita algún tipo de antibiótico, pero eso obviamente valorando al paciente, ¿no? Porque recuerden que la gripe estacional es un virus y ese no requiere manejo antibiótico, excepto si hay alguna complicación. Pero se podría manejar el sistema inmunológico, o sea, Por de todas maneras podríamos tratar de elevarlo para contrarrestar el proceso Por supuesto, gripal. con todas las medidas generales que necesite. Sí, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Entonces, ya saben ustedes que la doctora, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en el edificio CityMed, en la Mariana de Jesús, en el 4º piso, la oficina 428. Es en la ciudad de Quito. Y también a los números de teléfonos, tus números celulares. El 0998-250-429 o al 4509-502. Muy bien. Bueno, pues para nosotros un gusto tener este conocimiento porque la gripe estacional sí es común. A todos nos afecta y claro, los niños son los más vulnerables. De hecho, nuestras dos televidentes, a quienes agradecemos por sus llamadas, justamente hablaban de dos niños, dos criaturitas de 2 añitos, pequeñitos, deben ser tan hermosos. Y claro, qué feo tener que verle a tu hijo enfermo y no saber qué hacer. Entonces ya tienen aquí el contacto de la doctora y pueden llamarle con mucho gusto, pues ella estará presta para servirles, ¿verdad? Sí, estoy a la orden. Muchas gracias. Fe, tenemos otra llamada antes de despedirnos. Ah, qué susto, no me haga asustar, mi querido Juan Carlos, por favor. Bueno, para nosotros acá en Tu Tienda en Casa siempre nosotros vamos a dar este tipo de información porque es muy valedera, muy oportuna. Si tienes algún mensaje que darles a tus televidentes. Bueno, ante todo, como les digo, la prevención es lo más importante, colocarse una vacuna para evitar todo este tipo de ausentismo laboral, incluso el contagio dentro del domicilio es la mejor opción. Muchas gracias. Ok, el teléfono de la doctora ya vieron, está en la pantalla, a ver si le ponen una vez más, por favor, para quienes quieren de pronto utilizar este tipo de vacunación, como bien dijo la doctora Cristina, puede ser en niños desde los 6 meses y en adultos mayores, ¿hasta qué edad? A partir de los 65 años, todos los adultos mayores deberían vacunarse y el adulto joven también cuando está activo. Entonces yo también me voy a vacunar, por si acaso.
después voy a estar con gripe. No, no vale, no, quiero estar bien. Así es que nos vamos a vacunar y ya sabemos dónde encontrar a la doctora, los teléfonos están allí. Si no tienes esfero para escribir, tómale una fotografía con tu celular y después le puedes llamar a la doctora Cristina, que estará dispuesta a darte este tipo de técnica, tecnología, ciencia muy avanzada que es la vacunación. Es algo que necesitamos hoy por hoy en todo el Ecuador y el mundo entero. Nosotros siempre vamos a darles a conocer este tipo de investigaciones que se van dando cada vez más en el mundo y para nosotros es un placer poder compartir. Bueno, mi Cristina, nos queremos despedir, queremos agradecerte por tu tiempo acá y será para una próxima, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros acá en tu tienda en casa vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más. Gracias.